Vamos a continuar con la explicación de la declaración de un vector. Para ello necesitamos conocer la sintaxis. En internet ustedes tienen una gran cantidad de páginas en donde se nos explica la sintaxis de estos comandos. Bien, en primer lugar, ustedes tienen que definir un tipo de dato para su vector. Si ustedes van a almacenar, por ejemplo, edades, entonces el tipo de dato correspondiente es int, de entero. Si van a almacenar estaturas, entonces el tipo de dato sería float, de flotante, números con decimal, y así por el estilo. En segundo lugar, le deben dar un nombre a su vector, deben crearlo. Este nombre de vector, acuérdense, no debe ser una palabra reservada y lógicamente debe referenciarse a qué es lo que va a contener mi vector. Si va a contener nombres de personas, le pueden llamar nom o nombre. Si va a contener códigos postales, pues así le pueden poner CP o código postal o una abreviatura. Entonces el nombre va referenciado a qué es lo que va a contener. Y a continuación, entre corchetes, le deben definir un tamaño de vector, cuántas localidades van a almacenar. 500 personas, 500 en tamaño. 1000 productos, entonces 1000 en tamaño. Y así por el estilo. Tenemos la sintaxis. A continuación vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos el primer vector que se llama mi vector 1. Así lo definió el autor de este ejemplo. ¿Qué es lo que va a guardar? Datos de tipo entero, números enteros. Y una longitud de 10 posiciones. Recordando que las posiciones comienzan a partir de la número 0. Continuamos hasta la número 9. En total son 10 posiciones, de 0 a 9. El siguiente ejemplo me dice que va a contener números flotantes, es decir, números con decimal. Se llama mi vector 2 y tiene de 0 a 25 posiciones, es decir, de 0 a 24. En total son 25, pero como el conteo comienza de 0, son de 0 a 24. Y así en adelante. Tercer ejemplo, mi vector 3 va a contener cadena de caracteres, nombre de personas, direcciones, por ejemplo, con una longitud de 500. El vector 4 va a contener datos booleanos, es decir, ahí se guardan datos como cierto o falso, sí o no, y con una longitud de 1000 posiciones. El siguiente ejemplo dice que va a contener caracteres, chars. Se llama mi vector 5 con 2 localidades. Por ejemplo, la diferencia entre string y char equivale a lo siguiente. Por ejemplo, un string puede ser Juan y un char puede ser la J. ¿Sale? Entonces aquí chars lleva apóstrofe y cadena de caracteres lleva comillas. Esa sería a grosso modo una pequeña diferencia entre string y char. Continuamos en la parte inferior de esta página, en donde se nos menciona cómo se declara y a la vez cómo se inicializa un vector. Por ejemplo, tenemos este. Vamos a explicarlo a continuación. Bien, vamos a ver este ejemplo de declaración y a la vez de inicialización de un vector. El ejemplo me menciona que el vector así se llama vector. Este es el nombre. Ahora, ¿cuántas localidades va a contener? Son 5. Entonces vamos a subdividir este dibujo, por ejemplo, en 5 localidades. Recordando que la primera posición es la 0 hasta la 4. En total son 5, de 0 a 4. Ahora, lo que se encuentra aquí entre las llaves implica que estamos ya inicializando mi vector. Ya no estoy pidiendo los datos, ya inicialmente los estoy asignando de manera directa. Por ejemplo, si se dan cuenta, el tipo de dato es string, por lo tanto lleva las comillas. Este número 5, que no es número, es una cadena de caracteres, se va a guardar en la posición 0. Hola se va a guardar en la posición 1. El 2.7 en la posición 2. El 8.9 en la posición 3. Y el adiós se guarda directamente en la posición 4. ¿Cuándo van a inicializar de esta manera? Bueno, cuando ya conocemos los datos. Ya la persona, el programador, ya sabía que había un 5, había un hola, un 2.7, un 8.9 y un adiós. Cuando no conozcamos la información que vamos a guardar, lógicamente se tiene que solicitar o se tiene que pedir mediante un code y un sin. Por ejemplo, dame la edad, dame la estatura. Sin embargo, aquí nos está pidiendo, ya automáticamente se está asignando. Bien, vamos a continuar en la parte inferior. Y tenemos otra manera de inicialización de nuestro vector. Ejemplo, aquí tenemos un vector llamado vector 2. ¿Cuántas localidades tiene? Tiene 3, 1, 2 y 3 localidades. Y vean que también se puede inicializar de esta manera, mencionando de manera individual cada posición. Vector 2 en la posición 0, ¿qué estoy haciendo ahí? Guardando el 1. Vector 2 en la posición 1, estoy guardando el 3. Y vector 2 en la posición 2, estoy guardando el número 10. Es decir, que ustedes pueden inicializar su vector mencionando
índice por índice, es decir, posición por posición, o como se encuentra en el ejemplo anterior, en una sola línea, todas las posiciones. Bien, con lo que ya hemos comentado hasta el momento, podemos ya entender un ejemplo de programa referente a vectores. Bien, en este ejemplo, si se dan cuenta, comenzamos con un comentario que inicializa con diagonal asterisco y finaliza con asterisco diagonal. Toda esta área en tono gris claro es un comentario, el cual, recuerden, se ignora por el compilador, aunque me sirve para documentar mi programa. Tenemos nuestras librerías, tenemos nuestra función principal llamada main. Si alguna información de cabecera la queremos imprimir, quiero que se vea en pantalla, entonces lo ponemos como code, como impresión. Nombre del programador, la escuela, la empresa, a qué se refiere el programa, una pequeña descripción, en fin, lo que ustedes gusten poner como impresión. Bien, ¿qué nos interesa de este ejemplo? Nos interesa lo referente a lo que es el vector. Bien, vamos a marcar aquí algunos puntos importantes. Por ejemplo, ¿cómo se llama el vector que estamos creando? Se llama números. ¿Tiene entre corchetes algún número en cuanto a longitud? No. Si se dan cuenta, el vector se llama números y entre corchetes se encuentra vacío. ¿Por qué se encuentra vacío? Yo puedo poner una longitud, sin embargo, cuando no pongo una cantidad, como es el caso ahorita, el vector va a ser de la cantidad de elementos que yo le ponga a continuación. Por ejemplo, ¿qué tipo de datos va a guardar el vector números? Va a guardar datos enteros, int. ¿Cuántos? Si se dan cuenta son 1, 2, 3, 4, 5 elementos, 5 números que voy a guardar dentro de este vector. Por lo tanto, aunque no ponga yo un número dentro de los corchetes, es decir, aquí, por default el compilador entenderá que son 5 elementos, por lo tanto 5 localidades, las cuales, recuerden, comienzan a partir de la posición 0 hasta la posición 4. ¿Qué sucede? Que el 10 se almacena en la posición 0, el 20 se almacena en la posición 1, ahí están las posiciones, el 30 se almacena en la posición 2, el 40 en la posición 3 y el 50 en la posición 4. Bien, con los datos que tenemos entonces ya tenemos un pequeño dibujo que lo representa. Tenemos un vector llamado números con 5 localidades, en donde en cada localidad, si se dan cuenta, ya almacenamos la información desde el 10 hasta el 50 que se refiere a esta línea. Ahora, se utiliza otra variable, por ejemplo, llamada suma, la cual me va a permitir hacer una sumatoria de los números que están dentro del vector. Yo lo que quiero en este programa es hacer una suma del 10 con el 20, el 30, el 40 y el 50 y lo voy a guardar dentro de esta otra variable complementaria llamada suma. Bien, vamos a apoyarnos con el diagrama de flujo que tenemos ya a la derecha y en Excel a la izquierda vamos a apoyarnos con sus celdas para poder hacer una pequeña corrida de escritorio. Bien, vamos a probar el funcionamiento de este código. Tenemos con que se inicializa la variable contadora i con 0. ¿Por qué con 0? Porque el vector comienza en esa posición. Y la variable suma que también se inicializa con 0. Ya lo tenemos en el código. Preguntamos, mientras i que vale 0 sea menor que 5. ¿Es 0 menor que 5? Sí, es cierto. Es decir, no he recorrido todo el vector. ¿Cierto? Entonces me voy a encontrar con una impresión que dice imprime números de i vale 0. Entonces, ¿qué se va a imprimir en pantalla? La posición 0, que en este caso es el número 10. Imprime en pantalla el 10. A continuación dice suma más igual números de i, es decir, se suma lo que vale suma, que es 0, más la posición 0 del vector, por lo tanto es 0 más 10. Suma vale ahora 10. Termina el ciclo y regreso al punto de incremento, en donde ahora i se incrementa a 1 más, ahora i vale 1, ya estamos en la posición segunda. Y dice aquí 1 menor que 5, es cierto, por lo tanto vuelvo a entrar. Imprimo números de i, que hay en i es la 1, entonces se imprime en pantalla el 20 también. A continuación se hace la sumatoria de suma con números de i, es decir, suma que vale 10 más el 20, en este caso suma ahora vale 30. Posteriormente regreso e incremento i, ahora mi variable contadora vale 2. 2 menor que 5, sí, porque no he terminado de recorrer todo el vector. Entonces se imprime la posición 2 de este, la posición 2 es el número 30, se imprime en pantalla este 30. Y se hace la sumatoria de lo que vale mi variable suma más la posición, en este caso 30 más 30, entonces suma vale 60. Termino el ciclo y regreso a incremento de i, ahora i vale 3. Se hace nuevamente la pregunta, 3 menor que 5, es cierto, imprimo entonces la posición 3, que en este caso es el 40, se imprime el 40, y se hace la sumatoria de suma más números de i, o sea 60 más 40, ahora suma vale 100. Regreso, incremento i, ahora vale 4. Pregunto 4 menor que 5, sí, todavía no termino de recorrer.
imprime la posición cuarta, que en este caso es el 50, y después se hace la sumatoria nuevamente, 100 más 50, suma hasta el momento es de 150. Incremento I, ahora I vale 5, y como I vale 5, ya no es ni menor que 5, 5 no es menor que 5, me voy hacia arriba. Bueno, aquí en el diagrama se me perdió, pero aquí es salir e imprimir lo que vale mi variable suma. Dice aquí, imprime suma, en este caso, ¿cuánto va a imprimir? 150. ¿Cuánto es la sumatoria de los elementos de mi vector? 150. Esto es a grosso modo lo que hace este ejemplo. Vamos a hacer una pequeña variante para que ahora ustedes hagan su actividad. Bien, ya tenemos entonces la explicación general del programa. Lo que hace es una sumatoria de los elementos de nuestro vector. Acá tenemos el código de ejemplo. Analícenlo, por favor. Si algún comando lo desconocen, pues hay que investigarlo. Repasen los diagramas, repasen la corrida hasta que le entendamos. Bien, ya quedó nuestro programa. Lo que nos faltaría sería simplemente, voy a cerrar esta. Lo que nos faltaría simplemente es grabar nuestro programa. Aquí recuerden con los discos o en archivo, ya sea salvar archivo como o directamente sobre los iconos de los disquetes. El primero nos graba un solo archivo o un solo programa y el siguiente nos abre, más bien nos graba todos los proyectos que se encuentren abiertos hasta el momento. Bien, una vez que tengamos el código, le vamos a dar al engrane que significa construir. Se genera un programa intermedio. Recuerden que lo que tenemos es el programa fuente. Se genera nuestro programa objeto, que es un intermedio. Y finalmente le vamos a dar al botón verde, que significa compilar o ejecutar. Y nos genera el archivo ejecutable, el .exe. Y vean que aquí aparece entonces nuestro encabezado, el que le pusimos con code. Nombre del programador, nombre de la escuela, nombre del grupo, en fin, la descripción general del programa. Y a continuación dice los números que componen al vector son 10, 20, 30, 40, 50, lo mismo que vimos en la corrida de escritorio. Y la suma de ellos es de 150. Con esto comprobamos que nuestro programa funciona. Lo voy a cerrar. Ya ustedes lo van a analizar nuevamente para hacer los cambios que continúan. Bien, les voy a pedir una siguiente actividad. En este momento voy a abrir mi archivo. Bien, vamos a analizar su actividad que quedará para entrega en unos días. Quiero ahora que trabajemos con una matriz. Recordemos que tenemos dos tipos de arreglos. Uno de ellos es el vector, que es el que vimos en estos momentos. Sin embargo, tenemos una segunda estructura que nos va a permitir almacenar información de manera general o global. La segunda es la matriz. Bien, en el caso del vector, recuerden que es una estructura de tipo unidimensional, en donde ustedes tienen una sola dimensión, una sola línea con varias columnas y tienen un subíndice, por ejemplo, manejamos I. En contraparte, las matrices no solamente tienen una sola línea, son de tipo bidimensional, es decir, dos dimensiones. Puede estar constando, por ejemplo, de varias columnas y de varias líneas o filas. Si aquí en un vector nosotros necesitábamos un solo subíndice, dentro de una matriz vamos a necesitar dos. Uno, por ejemplo, llamado I, que va a controlar las filas, y otro llamado J, que va a controlar las columnas. I valdría desde 0, 1, 2 en este ejemplo, y J valdría desde 0, 1, 2 y 3 en este ejemplo. Entonces tenemos una matriz que implica varias líneas, varias columnas. En cada una de estas celdas voy a ir almacenando diferentes datos. Ejemplo, números de tipo entero, o si gustan, esta matriz va a almacenar nombres. Bien, ¿cuál va a ser su actividad? A continuación me tienen que investigar en la libreta el concepto de una matriz. La matriz es un segundo tipo de arreglo, es decir, es una estructura de datos que me permite almacenar información. Lo que vimos anteriormente fue el tema de vectores, es el primer tipo de arreglo, el cual, recuerden, es de tipo unidimensional, es decir, una línea o una dimensión, y que podía constar de varias columnas. La primera columna, la posición 0 en adelante, y tenía un índice para poder controlar la posición de estos elementos. En el caso de una matriz, hablamos de una estructura de datos ya no de tipo unidimensional, sino de tipo bidimensional, en donde, por ejemplo, puedo tener varias líneas, las cuales debo controlar con un índice, ejemplo I, pero también puedo contener varias columnas, ejemplo estas tres, las cuales las voy a controlar con un segundo índice llamado, por ejemplo, J, y me controlaría las líneas, desde la 0, la 1 y la 2. J me controlaría las columnas, la 0, la 1 y la 2, es decir, que van a requerir dos índices, uno entre corchetes líneas y un segundo entre corchetes columnas.
Vean la diferencia. Mediante la investigación que van a realizar vamos a encontrar la diferencia y las ventajas de uno y otro. Ambos son estructuras de datos. Bien, ¿qué es lo que requiero que hagan? Vamos a analizar este pequeño diagrama. Si se dan cuenta, tenemos un índice I en este primer for y un índice J en el segundo for. Y en el interior tenemos una introducción de datos. Quiere decir que yo voy a crear mediante este primer ciclo inmerso, uno dentro de otro, una pequeña matriz, ejemplo de 4 posiciones. Acá tengo 3 y una cuarta. De 0 a 4 filas y de 0 a 4 columnas. Voy a crear una matriz de 4 por 4. Esto es lo que está haciendo. Y mediante este símbolo le voy a decir que me introduzca diferentes números en esta matriz. Y una vez que ya tengo llena esta matriz, lo único que restaría es mediante este otro par de ciclos for, imprimir el contenido. 1. Llenar la matriz y 2. Imprimir el contenido. Quiero entonces que analicen este diagrama. Lo van a correr. Quiero que me hagan una corrida de escritorio en la libreta. Transcriban lo bonito. Y a continuación, pues lógico, quiero el programa en C++. Quiero que me investiguen y me hagan el correspondiente programa de este diagrama. Ya la fecha que yo les diga de entrega, o sea, posteriormente en WhatsApp se los comento, pero mientras vayan investigando y analizando y avanzando el código de este programa. Esta es su actividad para estos días.